El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a Uno TV, el espacio de todos ustedes los televidentes de este canal. Aquí tocaremos todos los temas importantes de la televisión, como el que nos ocupa hoy sobre las encuestas. Para este tema y para los demás pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web www.canal1.com.co o en el correo electrónico defensorteve1@gmail.com. También tenemos habilitadas las redes sociales, estas que aparecen en pantalla, y a través de ellas y de los demás medios daremos a ustedes respuesta a cada una de las inquietudes que nos planteen. Porque con ustedes todos somos Uno TV. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. Las encuestas se han convertido en el referente a la hora de tomar decisiones en todos los ámbitos de la actualidad. Encuestar, es decir, investigar a través de preguntas a muchas personas sobre un tema para conocer su opinión, percepción, actitud, etcétera, se volvió un paso indispensable en ámbitos como el mercadeo, la opinión pública, la política y sobre todo en información. Las encuestas son un insumo decisivo para los medios de comunicación y particularmente para la televisión, sobre todo ahora que se vienen estas elecciones en las que hay tantos candidatos y tantas propuestas. Para hablar de ello nos acompaña esta mañana César Caballero, gerente de la firma Cifras y Concepto, una de las encuestadoras más serias y él, uno de los encuestadores más serios del país. Bienvenido, César. Mario, muchas gracias, buenos días y un saludo a la audiencia y muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, César. Comencemos por un poco de pedagogía, que es un poco el sentido de este programa. ¿Cómo podríamos establecer la diferencia en este lenguaje sobre las encuestas que manejan los televidentes? ¿Cuál es la diferencia entre una encuesta y un sondeo, que son términos que habitualmente se confunden? Una encuesta tiene un método científico detrás, en la cual la encuesta se seleccionan con algún nivel de probabilidad y de azar las personas que van a ser entrevistadas, y un sondeo es un ejercicio que se hace en el cual la gente llama y contesta las preguntas, pero solamente acceden a aquellos que quieren participar y no que son invitados. Razón por la cual en un sondeo no hay un método científico y el sondeo solo representa a las personas que contestaron ese sondeo, mientras que una encuesta tiene un método probabilístico, un método de selección al azar y por lo tanto representa un universo más grande. Para ponerlo en números claros, un sondeo, por ejemplo, que entraran a la página web a contestar una pregunta que tú ahora pusieras y entraran 5.000 personas, esas 5.000 personas se representan solo a sí mismas. En cambio, si hacemos una encuesta para representar lo que piensan los habitantes de Colombia con 1.200 encuestas, con las 1.200 encuestas podríamos decir qué es lo que están pensando los colombianos sobre el mismo tema. Muy bien, las encuestas de televisión son solo importantes cuando se aproximan elecciones, cuando hay este berenjenal político como el que estamos viviendo. Lo primero es, las encuestas son importantes y solo son posibles en los sistemas democráticos. Antes, en un sistema autoritario, los dictadores no dejan hacer encuestas. Y las encuestas son de alguna manera el agregado de las voces de los ciudadanos en periodos entre elecciones. Entonces son muy importantes para los gobernantes entre elecciones. Antes de que existiera tanta diversidad de encuestas, un gobernante en Colombia era elegido el 7 de agosto, en julio se posicionaba en agosto y solamente sabía lo que pensaban los ciudadanos de él, otra vez de nuevo 4 años después. Hoy en día en los intermedios, por ejemplo, nosotros en Cifras y Conceptos hacemos una encuesta periódica cada trimestre para evaluar temas de gobierno, de alcaldes, de gobernadores y de cómo está la situación del país. Y eso le permite, por ejemplo, a los gobernantes y a los gobernados saber cómo están los temas y qué piensan los ciudadanos de sus gobernantes. Entonces, son importantes, muy importantes en elecciones, pero también en el periodo entre elecciones para saber cómo van los gobernantes. Son uno de los mecanismos que tiene la democracia para hacer pesos y contrapesos a la labor de los mandatarios. Después de todos estos años de trabajo en esta labor a veces ingrata, César, ¿usted siente que la gente le crea las encuestas? Sí, yo creo que son un referente. Yo creo que también hay que saber que no las debemos mitificar. Las encuestas son solamente uno de los elementos de juicio con lo que deben contar los ciudadanos, los gobernantes, los políticos, los electores, los elegidos, pero no son el único elemento. Yo he venido sosteniendo que nosotros estamos para hacer encuestas
Y las campañas, por ejemplo, ahora que están comenzando, son para cambiar las encuestas. Es decir, yo un poco lo que creo es que nadie podría decir que porque hoy un candidato está arriba en una encuesta, ya la elección quedó determinada. No, de hecho las campañas son para cambiar las encuestas. Nosotros estamos para medir lo que está pasando en un momento dado, pero son solamente uno de los elementos de juicio cada vez más importante en las democracias liberales modernas. Y yo creo que a pesar de que todas las personas siempre tienen comentarios y dudas, al final se convierten en un referente y al convertirse en un referente empiezan, digamos, tienen un nivel de credibilidad importante. ¿Esa metáfora de la fotografía del momento que establecen las encuestas sigue siendo igualmente válida o es para cierto tipo de encuestas? No, yo creo que lo importante, digamos, nosotros, por ejemplo, tratamos de hacer ahora en este proceso electoral, vamos a hacer 9 mediciones. Entonces, nosotros tenemos la película de lo que estaba en octubre, en noviembre, en enero, en marzo, ahora en junio. Entonces, en la medida en que usted va viendo como los distintos cortes, es mucho más rico ver la película que la foto. Y evidentemente la metáfora es cierta, un encuestador lo que puede decir es, en el día de hoy, si las elecciones fueran hoy, el resultado probable, con un margen de error, sería este. Pero cuando uno tiene más encuestas, uno puede ver que hay tendencias, uno puede ver que hay candidatos que van subiendo, otros que van bajando, y eso es mucho más rico para el análisis. Muy bien, salimos a la calle a preguntarle a nuestros televidentes si ellos creen en las encuestas. Lo invito a que veamos qué contestan. ¿Cree usted en las encuestas que se dan por televisión? Sí, sí, me agrada. ¿Cree usted que influyen en su vida? No mucho, en parte, depende del tipo de encuesta. Me parece que esas encuestas son una gran pérdida de tiempo, ya que acá en este país se maneja todo mediante una burguesía y la única respuesta clara siempre la tienen los estratos más altos y las encuestas que les hacen a la gente de estratos bajos nunca la toman en cuenta. Pues digamos que es una información que a uno le puede interesar. De todo como en botica, Sí. eso piensan nuestros televidentes. ¿Se necesita hacer un refuerzo pedagógico sobre las encuestas o ellas mismas se defienden en la credibilidad de las audiencias? Mire, cada vez que un encuestador publica una encuesta, está poniendo en riesgo su mayor patrimonio, que es la credibilidad que tiene. Nosotros en Cifras y Conceptos somos conscientes un poco de eso, pero sé que nuestros competidores también lo hacen. Lo que opinen los ciudadanos es muy importante porque nosotros estamos midiendo la opinión pública, que es una manera de estar ante el escrutinio de la gente, al escrutinio público. Yo tengo la sensación de que nosotros los encuestadores tenemos la obligación y la responsabilidad de estar abiertos al escrutinio, a las preguntas que hacen las personas. En la Colombia de hoy cada vez es más cotidiano que se haga política, que se tomen decisiones con encuestas, en los temas de los medios, en los temas empresariales. La Colombia de hace 20 años no estaba tan acostumbrada a los temas de encuestas. Yo creo que hemos avanzado mucho. Hay que avanzar mucho más, hay que seguir insistiendo en eso, pero yo creo que cada vez es más inevitable para la sociedad colombiana estar recurriendo a encuestas como una de las fuentes de información. No como la fuente, no como la única, sino como insumo una. para tomar Sí. decisiones. Sobre la credibilidad, César, quisiera insistir un poco en ello. Las encuestadores tienen un código de ética, tienen un marco de responsabilidad social, pero también tienen una regulación, ¿verdad? Sobre todo ahora que llega esta época de elecciones. Sí, nosotros, digamos, primero hay unos códigos de ética que se han firmado, hay 2 documentos importantes, uno que es un código internacional, al cual el grueso de las firmas encuestadoras que estamos en Colombia estamos adscritos. Segundo, el año pasado, a una iniciativa del Consejo Nacional Electoral, nosotros firmamos un documento de autorregulación de encuestas que está público, que lo promovimos, que varios de nosotros, las firmas encuestadoras más importantes, lo firmamos y nos hemos acogido a eso de autorregulación. Y tercero, hay una regulación que hace el Consejo Nacional Electoral solo para el tema de las encuestas de carácter político o carácter de intención de voto, que tenemos que estar registrados ante el Consejo Nacional Electoral y cada vez que publicamos una encuesta lo colocamos en la página web. Y yo invito, ahí el país tiene un gran acervo. El Consejo Nacional Electoral, la Dirección de Encuestas, ha hecho un trabajo muy juicioso y desde 1998 todas las encuestas que se han publicado de carácter político o de intención electoral están ahí y son públicas, abiertas al escrutinio de las personas. Muy bien, le preguntamos a Javier Restrepo, director de Estudios de Opinión Pública de Ipsos Napoleón Franco, si está en manos de los televidentes confiar en las encuestas y si las cifras que se emiten son de absoluta credibilidad. Esto nos contestó. La primera, desde la evidencia científica se han hecho muchos estudios precisamente tratando de identificar cuál es el impacto que tienen las encuestas sobre la opinión de la gente.
Y la verdad es que la evidencia que hay disponible hoy en día no es capaz de afirmar o de demostrar si tienen o no tienen un impacto. Es decir, hay temas en los cuales parece que impactan y que es importante lo que salió en las encuestas. Hay otros temas donde todo parece indicar que en realidad a la gente no le importa. Esa es la primera parte de la respuesta. La segunda parte de la respuesta tiene que ver con cómo de hecho nosotros como personas formamos nuestras decisiones y nuestras opiniones sobre muchos temas. Y es que cualquier colombiano, usted que está pensando sobre cualquier tema, escucha lo que dice alguien más y eso le sirve para tomar una opinión. Es uno de los elementos que la gente usa para formarse la opinión. En esa medida, escuchar a través de una encuesta lo que piensan los colombianos en su conjunto, pues es un insumo con el cual cada quien va a seguir formando su opinión. La pregunta clave en realidad es, ok, yo escucho a la gente, escucho opiniones y eso forma una opinión, o me ayuda a formar mi propia opinión, pero me hace pensar igual a lo que piensa la mayoría, no siempre. Y en realidad algunas personas pueden decir, ratifico lo que yo pensaba, si ve, yo pienso como la mayoría, entonces me ratifico en mi opinión. Otros pueden decir, ah, no, la mayoría piensa así, pero yo tengo una opinión diferente y me voy por el otro lado. Lo que sí es verdad es que los seres humanos no somos, para usar una expresión, como borreguitos, que por donde va el primero vamos todos. Cada quien forma su opinión y toma su decisión utilizando como un insumo de ese proceso lo que piensan los demás. Varias palabras claves ahí. Insumo, ya lo veníamos citando acá. No son definitivas, no son el riel conductor, alimentan las opiniones que toma la gente. Pero también hay que hacer la diferencia entre opinión, posición, ¿verdad? Actitud. Las dos últimas quizás no son tan cambiables. Sentimientos quizás no cambian. Sí. Aquí hay varias cosas. Primero, tener discusiones en las cuales usted tiene datos y cifras contribuye a que la discusión sea más fluida. Uno de los elementos, digamos, que aportan no solo las encuestas, sino en términos generales los números, las cifras, las estadísticas, es que cuando usted afronta una discusión en la cual hay números involucrados que ayudan a ilustrar lo que pasa, pues eso facilita la discusión entre los seres humanos. Lo segundo, evidentemente hay temas que son más difíciles de cambiar que otros. Por ejemplo, los temas de actitudes y las posiciones morales que tenemos las personas. Frente a eso hay temas que cambian que sí cambian, pero que se demoran mucho más tiempo. Hay temas de sentimientos que cambian más rápido. Hay temas de posición sobre unos temas que, dependiendo de la información que se tenga, uno va cambiando. Voy a darte un ejemplo. En Colombia, hace poco, y estamos viendo que por las redes sociales, por los medios, hay un gran activismo de lo que yo llamo el grupo de personas que defienden los animales, que sienten que los seres humanos no debemos maltratar a los animales, en lo que yo estoy de acuerdo. Entonces, si hoy un ciudadano mata a un perro con un revólver o lo coge a patadas, como desafortunadamente hay gente que lo hace, y como vimos que lo hizo recientemente un individuo, eso se convierte en un tema de agenda pública y de opinión pública y se condena. Y tiene consecuencias. Esta persona tuvo consecuencias sobre ese tema. Hace 10 años eso no hubiera pasado en la sociedad colombiana. ¿Eso qué quiere decir? Que había una posición social que de alguna manera ha sido menos tolerante frente al maltrato de animales. Y eso es un tema al que, por ejemplo, en las encuestas, una de las que nosotros hemos hecho está demostrando que el 46% de los hogares en las grandes ciudades de Colombia tienen una mascota. Y eso es una de las cosas que está cambiando en la sociedad colombiana. Muy bien, está en boga que los medios de comunicación y a veces los medios periodísticos contraten encuestas. Sí. ¿Eso compromete la independencia o del medio o de la encuesta? Mire, la independencia, digamos, yo quiero establecer esto. Cuando una persona, puede ser un medio o puede ser un político o puede ser una empresa privada, contrata una encuesta, en términos generales no está comprando un resultado, está comprando un servicio. Es decir, contrata un servicio y el resultado es independiente de eso. En términos generales, lo que está ocurriendo en Colombia es que las encuestas contratadas por medios le dan mayor garantía a la discusión democrática. ¿Por qué? En la pasada campaña presidencial nosotros vimos que había 2 campañas con grandes recursos. Esas campañas contrataron encuestas, muchas, y no las publicaban. Entonces los otros candidatos que no tenían recursos no tenían acceso a eso. Entonces, tener encuestas contratadas por los medios publican toda la encuesta y eso hace que haya candidatos que sin recursos pueden hacer campañas y obtener una información relevante de cómo está pensando la gente de los sucesos de la campaña. Entonces, una de las grandes contribuciones democráticas es que los medios estén contratando encuestas. Pero yo le aseguro, yo no creo que ninguno de los competidores, de los grandes encuestadores que estamos hoy en el mercado colombiano, le vendamos un resultado a un político.
¿Qué es lo que sí pasa en la legislación y cómo está ocurriendo? Que el político contrata la encuesta. Si los resultados le favorecen, Lo cuenta. él decide publicarlo. Y si no le favorecen, está en su derecho, eso es parte del código de ética, decir, oiga, esos resultados no me sirven. No pido que los cambien porque los políticos, digamos, por lo menos a mí nunca no me piden eso y no me pedirían eso. No se cambian los resultados, pero pues no se publica porque no le combinan los resultados. Pero si lo contratan los medios, el resultado, sea el que sea, se publica. También le preguntamos a Javier Restrepo qué grado de influencia tienen las encuestas y las cifras en los televidentes a la hora de tomar decisiones. Veamos. La responsabilidad de lograr que las encuestas sean una herramienta confiable no está tanto en el televidente cuanto en el medio de comunicación y en la empresa de investigaciones que ejecuta ese estudio. En el medio de comunicación, porque como difusores de este tipo de información tienen que asegurarse de que están difundiendo encuestas únicamente de firmas reconocidas, firmas serias, que merezcan credibilidad, y a su vez nosotros como firmas de investigación entonces tenemos una serie de procesos, de controles de calidad, de principios éticos que nos obligan a hacer el trabajo de forma tal que efectivamente se trate de información confiable en la cual la gente pueda estar tranquila sobre la veracidad de esos hechos. Pero un televidente común y corriente, ¿qué podría hacer para validar, digamos, o para pensar si esa encuesta que está escuchando es una encuesta que realmente merece credibilidad? Fijarse muy bien cuál es la firma encuestadora que la está haciendo. En este país hay algunas firmas encuestadoras, no son muchas, que son las que tradicionalmente aparecen en los medios de comunicación. Podría afirmar sin temor a equivocarme que todos nosotros como gremio de investigaciones, mis colegas, nosotros mismos por supuesto, trabajamos con los mayores estándares de calidad y los mayores estándares éticos para asegurar que tenemos información que es realmente confiable para la gente. Pero si aparece una encuesta en un medio de comunicación, y eso suele pasar sobre todo a nivel regional, no tanto en los medios nacionales, pero sí en los medios regionales, de Perico de los Palotes y compañía, pues la verdad es que vale la pena tomarla con pinzas y pensar muy bien qué nivel de credibilidad le merece. Muy bien, sobre este aspecto quería preguntarle, César, esto que acabamos de ver desde Ipsos, y es una inquietud que surge en los televidentes. En este segundo trimestre de 2015 ha habido encuestas, digamos, sobre la alcaldía de Bogotá, y encuestas que tienen una medición y una variabilidad enorme. Eso genera un cierto grado de incredulidad en las audiencias. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo les podemos explicar a ellos las diferencias en la medición? Porque a veces unos candidatos aparecen arriba y luego abajo. Las encuestas son rigurosas y son científicas, pero no son exactas, en el sentido que yo no puedo decir que hoy yo haga una encuesta de 600 encuestas y yo hoy mismo la repita con otro grupo. Existe la probabilidad en el método científico de que los resultados sean ligeramente distintos. Yo he hecho un seguimiento a este tema y las encuestas, claro, hay unas diferencias. Esas diferencias tienen explicación con el método de recolección. O unas, por ejemplo, nosotros solamente hacemos encuestas cara a cara. Hay otros que hacen telefónicas y otros que hacen combinación entre telefónicas y cara a cara. Dos, el número de encuestas que se hacen. Nosotros estamos haciendo, por el caso de Bogotá, 700, 790 encuestas, casi 850 veces. Hay otros encuestadores que hacen un número distinto, mayor o menor, y eso aumenta o no el nivel de presión. Y la otra manera es la manera como se hacen las preguntas y el momento estadístico en donde se preguntan. Voy a darte un ejemplo. Frente al proceso de paz, cuando tú haces una pregunta sobre el proceso de paz y eso sucede una semana después de la masacre cometida por las FARC a los policías del Cauca, pues evidentemente los resultados de esa encuesta tienen que ser distintas porque la opinión pública se vio afectada por lo que nosotros llamamos el momento estadístico. Entonces, para resumirte, las encuestas, menos mal, no coinciden todas, porque si fueran todas coincidentes, no se necesitaría sino una firma encuestadora y eso sería un monopolio. No, yo creo que aquí es importante. En Colombia yo creo que hay unas 5 o 6 firmas encuestadoras que a nivel nacional han venido construyendo un prestigio y que tienen una permanencia de más de 5 o 6 años, que tienen alianzas con los medios. Hoy hay cerca de 78 firmas encuestadoras habilitadas por el Consejo Nacional Electoral, pero como dice Javier, hay algunas regionales que aparecen y desaparecen en periodos electorales. Entonces esto es una de las cosas que nosotros hemos denunciado. Pero en términos generales, ¿por qué varían las encuestas? Por la metodología, por el tamaño de la muestra, por el fraseo de la pregunta, por el método estadístico. Muy bien, otra de las críticas frecuentes entre la población y que nos refieren con alguna frecuencia es ¿por qué las campañas le dan más prioridad a las encuestas que a las plataformas o a los planes? Claro, por supuesto, es un problema de las campañas, pero de alguna manera sienten que haya más preeminencia de la encuesta que de las propuestas de los candidatos. Te voy a hacer una pregunta. Voy a hacerte una sola pregunta en todo el programa. ¿Cuántos programas de gobierno te has leído tú de candidatos? Algunos.
pero pocos, ¿no? Pocos, sí. Y yo le voy a decir a los televidentes, el grueso de ustedes no se ha leído un programa de gobierno, yo me he leído muy pocos. He leído algunos que me ha tocado escribir en algún momento que hacía esa labor, pero realmente la gente, ¿qué es lo que hace una encuesta? La encuesta resume y hace una condensación. El programa de gobierno es mucho más extenso y la gente realmente casi nunca lee. Digamos, hoy en día los candidatos que se van a inscribir lo tienen que hacer con un programa de gobierno. Los programas de gobierno pueden tener entre 50 y 200 páginas dependiendo el candidato y esos programas de gobierno poco se van a conocer. La gente sí va a conocer los resúmenes y como las abstracciones que se hacen y que los números de las encuestas ayudan a identificar eso. Por ejemplo, para los ciudadanos probablemente, en vez de leerse el programa de gobierno, que muchos no lo hacen, pueden ver cuál es la posición de un candidato, por ejemplo, frente al tema de la protección y los derechos de los animales, por ejemplo, frente al tema taurino. Eso es la posición de ese candidato frente a eso, le da a entender a los votantes que tienen interés en esos temas unas cosas, en un resumen muy rápido, cosas que si no tendrían que leerse todos el programa de gobierno. Perfecto. Hagamos un breve paréntesis en este tema central que estamos discutiendo para darle paso a una sección ya conocida en el programa. Es la sección de cacharros en la cual hoy queremos acercarlos al papel que juega el video wall o la multipantalla que aparece aquí a nuestras espaldas en los medios audiovisuales. Veamos. Queremos mostrarles qué es y para qué sirve un video wall. Este cacharro es un sistema que permite la unión de varios monitores o pantallas donde se centra la atención en la reproducción de una sola imagen, de excelente resolución y en alta definición, simulando una pantalla gigante. El video wall o muro de video es una solución innovadora y de fácil construcción, pues su versatilidad permite ubicarlos de forma regular y irregular según sea la necesidad o conveniencia del caso. A diferencia de los televisores para uso en hogar, estos monitores están diseñados para trabajar de forma continua las 24 horas los 7 días de la semana. En televisión, el video wall se tiene para proyectar imágenes de apoyo y hace parte de la escenografía de muchos estudios. El video wall. César, ¿en qué benefician las encuestas y las cifras al medio que las utiliza? En que le dan mayor ayuda al contenido y a la transmisión de la información que están dando. Una cifra resume muchas cosas. ¿Y a las audiencias? A las audiencias porque le permiten transmitir lo que está pensando un agregado de la mayoría de las personas. Un comentario que usted seguramente habrá escuchado con mucha frecuencia y es que nuestros televidentes, cuando salimos a grabar este programa, nos decían que nunca habían sido contactados para ser encuestados y que según ellos solo tienen en cuenta grupos socioeconómicos altos. También lo veíamos antes en uno de los BTRs. También se habla de que ninguno de ellos había participado en encuestas. ¿Cómo se escogen las personas que participan en las encuestas y qué grado de participación pueden tener? Normalmente nosotros estamos haciendo 1.100, 1.200 encuestas para representar lo que piensan 44 millones de personas. Entonces la probabilidad de ser seleccionada es de 1.200 entre 44 millones, lo cual es bastante bajo. Pero lo segundo, quienes más están representados en las encuestas son las personas en Colombia que uno llamaría de clase media, que es lo que nosotros llamamos ingresos económicos de estrato 3. Luego las personas que están en nivel socioeconómico bajo, que es estrato 1 y 2, y los que menos salen, porque la población colombiana es menor concentrada, son los de 4, 5 y 6, que es lo que llamaríamos nivel socioeconómico alto. Entonces, de hecho, yo al televidente que mencionó el tema le diría todo lo contrario. A quienes más entrevistamos son las personas que están en estrato 3 y en estrato 1 y 2. Y a quienes menos entrevistamos, y realmente lo hacemos menos porque son menos porcentaje de la población colombiana, son las personas de estrato 5 y 6. Muy bien, los televidentes seguramente alguna vez han visto en los créditos finales o han escuchado el término de jefe de emisión. Si no saben muy bien lo que significa esta expresión, los invitamos a ver en la sección oficios lo que hace un jefe de emisión. ¿Qué sale al aire en televisión? ¿Qué contenidos vemos en un programa? ¿Quién lo decide? Mientras estamos frente al televisor y vemos distintos programas, ya sean informativos, de entretenimiento o educativos, detrás de ellos siempre hay una persona encargada de escoger los contenidos.
El jefe o director de emisiones es clave en la construcción y desarrollo de un programa para que su emisión sea correcta. Está presente en todas las fases de preparación de temas, reuniones y control de realización. De esa misma forma, siempre está al tanto del número de secciones o contenidos que se necesitan a diario, de la duración de notas y el orden en que deben ir. Así que recuerden que el director de emisión es quien se encuentra detrás de todos aquellos contenidos que usted ve por televisión. Muy bien, siguen llegando mensajes a nuestras redes sociales y a nuestro correo electrónico. Destacamos estos dos. ¿Qué pueden hacer los defensores del televidente en Colombia? Pregunto quién les paga, el Estado o las cadenas de televisión. Enviamos una queja para Bogotá, o sea, las cadenas de televisión sobre un problema grave de salud dentro de lo que conozco. Los corresponsales de cada ciudad tienen que pedir permiso, dicen ellos. Está el caso de Ibagué y la denuncia sobre el río Alvarado. Disculpen lo que diré, pero veo que el defensor defiende a los concesionarios y no al televidente. La misión de los defensores del televidente es una misión consagrada por la ley. Está debidamente establecida y su misión específica no es servir de contraparte. No debemos entender la televisión como un conflicto entre contrarios. El defensor del televidente está para mediar en los conflictos o disparidades o falta de complacencia que tengan las audiencias con respecto a los programas que ven. El papel del defensor es servir de mediador para solucionar ese conflicto, para darle voz al televidente y para permitir una solución rápida, pero está consagrada por ley. Bien, y de otra parte, en otras redes sociales y a través de correos electrónicos seguimos recibiendo los comentarios de nuestros televidentes, que son el eje central de nuestro programa. Veamos. Sí me gustaría que implementaran más programas deportivos, que es lo que estamos sobre eso hoy en día. El deporte pues da mucha recreación a los niños, a la juventud, y pues me parece que es un programa especial para ellos y para uno mayor. Gracias. Muy bien, César, en resumidas cuentas, los televidentes como televidentes podemos confiar en las encuestas, hablando de política, de mercadeo, de deportes, ¿podemos confiar? Yo creo que lo importante es que las encuestas sean rigurosas, que sean transparentes y sean serias. En Colombia siempre tenemos que publicar la ficha técnica, las encuestas que publicamos van al Consejo Nacional Electoral, ahí están publicadas, ahí está el contenido de lo que nosotros hacemos, ahí está cómo se frasea, ahí está la explicación de todos los métodos, y yo creo que en eso los encuestadores tenemos la responsabilidad de hacer el trabajo más serio y responsable posible, y tratamos de hacerlo. Un buen consejo es que no traguen entero, que revisen la ficha técnica, que miren la marca, que sepan la muestra. 1000, 1200 es un buen número, es un número confiable. Ahí, dependiendo de lo que usted quiera representar, pero evidentemente tener muestras científicas es lo más importante. Más allá del número, usted puede tener una muestra totalmente aleatoria y bien diseñada de 600 y ser mejor que una mal diseñada de 1200. El número no es tan relevante. Lo importante es la combinación entre lo que yo diría el margen de error y el nivel de confiabilidad. Solo el margen de error no dice nada, el nivel de confiabilidad tampoco. Entonces digamos que es una mezcla de esas cosas y obviamente yo creo que hay que mirar quién es la firma encuestadora que lo está haciendo, si es una firma de tradición, si es una firma que responde y que se somete al escrutinio público y que hace las cosas con transparencia. E insistir en que las encuestas son un insumo, que no hay que seguir a pie juntilla, sino que alimentan las decisiones que las audiencias tienen que tomar en cada uno de los momentos de su vida. César, muchas gracias por sus luces y por sus consejos. Mario, muchas gracias y felicitaciones por el programa. Bien, muchas gracias, César, y a todos ustedes televidentes del Canal 1. Los esperamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana aquí en el Canal 1 para que se programen con nosotros en 1 TV. Mientras pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o en el correo defensorteve1@gmail.com, o pueden venir si lo prefieren aquí a la Avenida El Dorado 85D 55 local 107 en Bogotá y dejar en cámara sus quejas, sugerencias e inquietudes o también felicitaciones sobre lo que está haciendo nuestro Canal 1. Y pueden seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla. Insisto, porque con todos ustedes somos 1 TV. Nos vemos, Dios mediante, el próximo sábado. Feliz fin de semana. Soy Mario Morales, defensor del televidente. Muchas gracias.